Y concluimos este bloque de participaciones de alumnos con la presentación de Elizabeth Sánchez Gómez, quien nos está presentando el proyecto que se titula Estrategias para promover la accesibilidad universal a los servicios de salud desde la movilidad en zonas rurales. Caso de estudio en niños con parálisis cerebral infantil en Tejupilco, Estado de México. Adelante, Eli, podemos compartir pantalla. Hola, Y, buenas tardes. ¿qué tal, Eli? Adelante. Me permito presentar rápidamente a los tutores. El tutor académico, la doctora Esquelena Solano Meneses, tutor adjunto, el doctor Carlos Ernesto Loza, y la tutora externa, la doctora Paola eh, Cristina Inga Vélez. Adelante, Eli. Claro, voy a presentar. ¿Ya se ve? ¿Me pueden indicar, por favor? Ya Sí, se ve sí el se Word. ve. Ok. Bueno, el día de hoy voy a presentar mi trabajo terminal con el título Estrategias para promover la accesibilidad universal a los servicios de salud desde la movilidad en zonas rurales. El caso de estudio es en niños con parálisis cerebral infantil en Tejupilco, Estado de México. El objetivo de este trabajo es proponer estrategias para promover la accesibilidad universal a los servicios de salud desde la movilidad para las familias con hijos con PCI en zonas rurales. Esto nos llevó a formular una pregunta central, que fue cómo desarrollar estrategias para promover la accesibilidad universal a los servicios de salud desde la movilidad en zonas rurales. Mi marco teórico conceptual, titulado Ruralidad y Discapacidad, Desafíos de Inclusión y Accesibilidad Universal en la PCI en el transporte público, parte de reconocer que la ruralidad y la discapacidad son dos realidades que al intersectarse generan desafíos y particularidades únicas. Dentro de este marco teórico conceptual se encuentran temas como lo es la ruralidad y la discapacidad, la exclusión territorial, que se produce cuando ciertos grupos sociales o individuos son sistemáticamente privados de los recursos, oportunidades y derechos que disfrutan otros debido a su ubicación geográfica. Eh, Meramente dicho, la parálisis cerebral infantil se define como como un desorden del desarrollo del movimiento de la postura, causado por lesiones cerebrales ocurridas antes, durante o después del nacimiento. En la actualidad se sigue pensando que la discapacidad es una condición meramente de salud, cuando pues en realidad debe ser considerada como una interacción entre un individuo y una sociedad no inclusiva. Se tocan temas de ayudas técnicas, que bueno, su función es compensar o ayudar a superar las alteraciones físicas o sensoriales causadas por una discapacidad, y la inclusión social, que implica asegurar la participación significativa y sin restricciones en esferas clave del desarrollo humano, como la formación educativa y la actividad profesional, así como la vida familiar y la comunidad. Mi marco contextual, eh, bueno, se centra en el municipio de Tejupilco, que se localiza al sur del Estado de México, a 100 kilómetros de la ciudad de Toluca, y pertenece a la región 12 del mismo nombre del municipio. Dicho municipio se integra por 23 colonias, 3 pueblos indígenas primordiales, 19 rancherías y 57 caseríos. Dentro de este marco contextual vamos a encontrar lo que es la movilidad en el transporte público, que pues bueno, en zonas rurales presenta desafíos únicos y complejos en comparación con las áreas urbanas. Sin embargo, son esenciales para acceder a servicios básicos como son la salud, la educación, el empleo, así como la conectividad para el desarrollo económico pues, de dicho lugar. La predominancia del transporte público colectivo dentro de Tejupilco es a base de microbuses, camionetas pick-up llamadas ruleteras y taxis colectivos que permiten la conexión entre las diferentes comunidades del municipio. Bueno, en el 2019 el municipio registró un total de 781 vehículos, incluyendo 759 sedanes, un microbús, 9 autobuses y 12 vehículos de otros tipos. Eh, Actualmente, indagando, no encontré datos específicos acerca de las dimensiones físicas de los asientos de los Urus, que son los coches que se observan en la imagen superior derecha de la pantalla. Aunque bien, estos vehículos son aptos para 5 personas,
los pasajeros los choferes, debido a la demanda de personas, suelen llevar 6 personas. Eso quiere decir el chofer, 2 personas adelante y aparte 3 personas atrás, generando incomodidad y exponiendo su seguridad. En la parte inferior derecha, esa imagen es la camioneta adaptada, las llamadas ruleteras, cuyas dimensiones son reducidas y como se puede observar en la imagen, las dimensiones no permiten llevar ayudas técnicas arriba. Y si lo hacen, pues eso significaría quitar a una persona menos, que implicaría disminuir el ingreso del chofer. A continuación, los tipos de carreteras. Bueno, las carreteras que se encuentran en Tejupilco son la principal carretera que conecta Tejupilco con, no, perdón, el Estado de México con Tierra Caliente es la carretera federal 134 Tejupilco. Sin embargo, esta carretera se encuentra en muy malas condiciones, como se puede observar en la imagen superior izquierda. Actualmente en estas condiciones se encuentra la carretera con baches muy pronunciados que, como se puede observar, no siempre se pueden esquivar debido a la demanda de transporte que transita por esa zona. En la imagen inferior izquierda se puede observar un socavón que se generó el año pasado a causa de las lluvias, lo que imposibilitó el paso de la carretera por 2 meses aproximadamente, lo que generó no solo estrés para las personas que trabajan en otros lugares, sino que incrementó, incrementó esta parte del costo en el transporte público. Bueno, el análisis internacional, dentro de mi proyecto, me basé en el análisis internacional con 3 lugares. Chile, Argentina y Colombia. El análisis muestra que la movilidad de las personas con discapacidad en contextos rurales de América Latina están profundamente condicionadas por factores geográficos, sociales, económicos y políticos. Las políticas públicas tienden a ser urbanocéntricas, ignorando las realidades específicas del mundo rural. Esta situación lo único que genera es un ciclo de exclusión donde la movilidad es limitada no solo física, sino también social, cultural y económicamente. Y pues bueno, la movilidad de las personas con discapacidad en zonas rurales se ve profundamente afectada por diversos factores estructurales y sociales que varían según el país, pero muestran patrones similares entre sí estos 3 lugares de exclusión e invisibilización. Los censos de discapacidad en Tejupilco, pues como muchas otras localidades, presenta una realidad diversa en cuanto a la discapacidad. Si bien no existen datos estadísticos precisos y actualizados sobre esta situación específica en cada tipo de discapacidad en el municipio, tenemos esta tabla general donde podemos observar que la discapacidad con mayor cantidad de personas es la discapacidad visual, seguida de la discapacidad motriz, la discapacidad mental, la discapacidad auditiva y por último la discapacidad relacionada con el lenguaje. Esta tabla nos permite identificar la magnitud y las características demográficas de esta población para orientar políticas públicas de inclusión y de accesibilidad, ya que pues aunque sí existen estos censos, no son 100% exactos, además de que solo engloban las discapacidades muy generales, no hay ningún censo de discapacidad por discapacidad específica. Bueno, mis prácticas profesionales se centraron en la Unidad de Rehabilitación e Integración Social del URIS, abreviado, forma parte del DIF municipal. Esta unidad de rehabilitación brinda atención de primer nivel en rehabilitación, promueve y atiende la prevención de la discapacidad y los padecimientos generadores de discapacidad para implementar una plena inclusión en la sociedad. Estas unidades se conforman por un equipo multidisciplinario creado por médicos, rehabilitadores, terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, psicólogos y terapeutas del lenguaje. También brindan el seguimiento de rehabilitación en la comunidad, lo conocen como RBC, que consta del control de los apoyos proporcionados por la institución, así como la protección de los niños, niñas y adolescentes.
Mi marco normativo se centró en normativa internacional, nacional, estatal y municipal. El acceso al transporte público es un derecho fundamental que permite a las personas participar plenamente en la sociedad. Entonces, a pesar de que de la existencia de un marco jurídico robusto, tanto a nivel internacional como nacional, que protege los derechos de las personas con discapacidad, la realidad es que aún muestra una brecha muy significativa entre la normativa y su implementación. A continuación, la metodología. Mi investigación constó de 4 etapas de investigación. La primera fue la elaboración de mi marco teórico contextual a base de una búsqueda de bibliografía por medio de revistas, artículos, libros, tesis, entre otros. Enseguida de un análisis del marco jurídico normativo, donde, bueno, se indagó acerca de las políticas internacionales, nacionales, leyes generales que pudieran complementar mi trabajo de investigación. Otro punto, pues, fue la investigación contextual y referencial, que fue a través de análisis estadísticos y la aplicación de instrumentos, en este caso entrevistas semiestructuradas, a madres con hijos con parálisis cerebral infantil, a un chofer de unidades de transporte y a la encargada de la Dirección de Movilidad en el Ayuntamiento de Tejupilco. Con esto también participaron 2 madres de familia con hijos con parálisis cerebral, donde pudieron narrarnos sus historias de vida. Y bueno, por último, los resultados. Mis resultados, las historias de vida, a continuación les voy a presentar estas historias de vida elaboradas con base a historias narradas por madres que cumplen el rol de cuidadoras primarias en 2 localidades de Tejupilco, una con el nombre de San Felipe y la otra con el nombre de Río de Aquiagua. Ambas se enfrentan a situaciones similares, ya que tienen que transcurrir trayectorias desgastantes físicamente, emocionalmente y pues la verdad, también simbólicamente. El primer caso de estudio es un infante de 14 años de edad con diagnóstico de parálisis cerebral infantil. Su madre tiene 31 años de edad, es su cuidadora primaria. Eh, Su madre me narró que camina 1 hora de su casa a la carretera donde se encuentra el transporte. Anteriormente tenía que cruzar un puente de madera flotante. La verdad, en tiempo de sequía, ella comenta que podía cruzarlo con miedo, con inseguridad, pero podía cruzarlo. Pero cuando es tiempo de lluvia es cuando entonces viene un reto más complicado porque la madera está mojada, está resbalosa, aparte de que no tiene pues tanta seguridad. Actualmente ya crearon un puente y por ahora cruza por ahí de una manera más segura, sin embargo, dice que tiene que caminar un poquito más, pero lo prefiere. Gasta aproximadamente 400 pesos de pasaje, más aparte viáticos, solamente en un día para ir a brindarle el servicio de rehabilitación a su hijo. Esto considerando solamente que es un día dentro del municipio de Tejupilco, cuando tiene que salir a la ciudad de Toluca para recibir otro tipo de atención especializada, los gastos hasta se llegan a triplicar. El segundo caso de estudio es acerca de una madre de 31 años, 32 años de edad, con su hijo con PCI igual de 8 años de edad. Ella camina aproximadamente medio kilómetro para llegar a la carretera. El camino que transita es de tipo ladera. Su ayuda técnica del infante es por medio de una carriola de bebé, que esas carriolas, el peso máximo que llegan a soportar es de 15 kilogramos. Actualmente se rompió, situación por la cual ella muy frecuentemente tiene que estar pausando las terapias de su niño, además de la situación económica que conlleva. A 2 minutos. continuación, les voy a presentar un video para contextualizar un poquito de la zona.
Nos queda un minutito, Eli. Ok, voy rápido, gracias. Bueno, las entrevistas a las madres de familia de los casos de estudio, el análisis rescatado de ambas entrevistas evidencia que las barreras de movilidad no solo son físicas, sino también económicas, sociales y estructurales. En cuanto a las entrevistas al chofer, nos evidenció que pues las unidades no están adaptadas para las ayudas técnicas, no se han podido ampliar las rutas debido a la baja demanda y los conductores no reciben capacitación de ningún tipo. En cuanto a la entrevista a la persona encargada de la dirección de movilidad en el ayuntamiento, pues arrojó que en general las acciones actuales están centradas en mejorar la movilidad urbana, dejando en segundo plano las necesidades específicas del entorno rural. Este diagnóstico evidencia una incipiente institucionalización de la movilidad en el municipio, con carencias importantes en la planeación rural, equidad territorial y atención a poblaciones vulnerables. Bueno, en cuanto a mi propuesta, al abordar la accesibilidad en contextos rurales, es fundamental considerar que no existe un único enfoque para su medición. A través de estos indicadores se puede realizar un diagnóstico siempre y cuando considerando que se debe de considerar el tipo de población, el territorio y los servicios analizados, que pues bueno, estos pueden variar significativamente. El diagnóstico de estos indicadores evidencia una situación de exclusión territorial para las personas con discapacidad en zonas rurales de Tejupilco, lo que requiere medidas urgentes de accesibilidad universal, movilidad inclusiva y participación comunitaria en la planificación del transporte. Eh, Como pueden ver en la pantalla, estos indicadores fueron con base a lo que fue surgiendo dentro de mi investigación. Eh, Se crearon estrategias que responden a las barreras detectadas en la accesibilidad al transporte público en zonas rurales de Tejupilco, abarcando desde mejoras en infraestructura y cobertura hasta la inclusión de grupos vulnerables y el fortalecimiento institucional. Su implementación requiere coordinación entre distintos niveles de gobierno y actores sociales, así como una planificación territorial basada en datos y la participación activa de la comunidad. Y bueno, estas acciones no solo mejorarían la movilidad rural, sino también el acceso efectivo a derechos fundamentales como la salud, la educación y la participación social. Mis conclusiones, desde una visión especializada en accesibilidad universal, es fundamental reconocer que el derecho a la movilidad debe garantizarse bajo principios de equidad, autonomía y no discriminación. La accesibilidad universal no implica únicamente rampas o adecuaciones físicas, sino la construcción de entornos, servicios y sistemas de transporte pensados desde el inicio para todas las personas sin importar su edad, condición física o contexto geográfico. En este sentido, el diseño e implementación de estrategias de movilidad en zonas rurales deben incluir la participación activa de todas las personas usuarias, especialmente de madres cuidadoras, personas con discapacidad y habitantes de comunidades aisladas. Las soluciones deben ir desde la mejora de infraestructura vial hasta la profesionalización del servicio de transporte público, integrando rutas accesibles, unidades adaptadas y mecanismos de apoyo económico. Y pues bueno, para concluir, termino con esta frase que esa accesibilidad no es solo llegar, es llegar con dignidad, con seguridad y con autonomía. Gracias. Perdón, Muchas las gracias. referencias, perdón, mis referencias y pues los trabajos realizados con mis compañeros de esta especialidad, creamos una guía práctica de accesibilidad de entornos urbanos y dentro del URIS participé en un taller bueno, creé un taller hacia los familiares con personas con discapacidad donde ellos se pusieron en lugar de sus familiares y pues bueno, titulado Barreras presentes después de adquirir una discapacidad. Ahora sí, gracias. Muchas gracias, Eli. Pedimos la participación de la doctora Paola para poder dar comentarios hacia el trabajo de Elizabeth Sánchez. No, me parece, doctor, que la doctora Paola no pudo estar presente. Ah, muy bien, entonces si es así, podemos pasar con los comentarios del tutor adjunto, el doctor Carlos Ernesto Loza Tello. Adelante, doctor. Aquí vemos que está Gracias. conectado. Ah, Sí, sí. Bueno, solamente me resta pues reconocer el trabajo, la disciplina y el compromiso por parte de Elizabeth para precisamente
lograr llegar a la conclusión de este trabajo. Realmente el asunto es que las personas con discapacidad de zonas rurales no se encuentren en segundo plano, como lo comentaba en alguna de las entrevistas dirigida a esta funcionaria del municipio de Tejupilco, sino más bien las acciones en términos de inclusión deberían estar orientadas precisamente como primer sector o como un sector vulnerable las personas con discapacidad de zonas rurales. En tal sentido, pues reiterar, reconocer el trabajo, la visibilización de esta temática de ruralidad, que pues es un asunto, como bien lo señalaba Elizabeth, pues en Chile, en Colombia, en Argentina, tiene similitudes, tiene coincidencias, que seguramente están en todo el globo terráqueo, ¿no? El asunto precisamente es acercarnos a esta problemática, reconocer el saber, las dificultades, las barreras a las cuales se enfrentan no solamente las personas con discapacidad, sino también estas madres de familia que pues le brindaron a Elizabeth su testimonio de vida y que al mirar este video, pues te das cuenta de que pues la accesibilidad universal pues debe estar en todos lados. Me parece que es relevante, es sumamente relevante que Elizabeth desde su función, desde su mirada, desde su trabajo en una unidad de rehabilitación, pues se ha acercado precisamente a esas problemáticas y el hecho de que precisamente llegue al final de este trayecto, de esta trayectoria, este trabajo, pues me parece que es el inicio para que ella precisamente continúe pues manifestando este compromiso que me parece es fundamental. La inclusión debe tener como referente principal un aspecto de carácter ético y un compromiso en torno a las políticas públicas y al establecimiento no solamente de programas de carácter universal, sino focalizados en esta población vulnerable de nuestro estado, ¿no? Yo actualmente me encuentro igual y estoy conectado desde una comunidad del Estado de México, en Acambay, una comunidad rural, y también pues, reconozco e identifico pues las carencias, las dificultades a las cuales se enfrentan no solamente los niños con discapacidad, sino en general los niños, en este caso, con algún tipo de situación específica de pobreza, pues, de falta de alimentación, en fin. Entonces, pues reiterar, reconocer el trabajo y agradecer pues a la doctora Esca, a la doctora Inga Vélez, la oportunidad de trabajar de manera colaborativa y participativa para pues poder lograr este pues trabajo, ¿no? Que insisto, será pues la punta de lanza para que pues se sigan desarrollando investigaciones en la materia. Ya empiezan a surgir temáticas precisamente en este sentido y pues muchísimas gracias y un sincero abrazo a todas y a todos. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Y continuamos de esta forma con los comentarios de la doctora Escalena Solano, quien es la tutora académica. Muchas gracias. Bueno, pues finalmente vemos con gran alegría un trabajo terminado, que ha sido un trabajo que evidentemente ha tenido muchos momentos donde tenía Elizabeth que decidir, ¿no? Porque la verdad es que cuando ella empieza este trabajo, había una línea diferente que es muy loable. Ella estaba enfocada a la silla, ¿no? La silla de ruedas y para poder atender, para poder apoyar a estos niños. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que era necesario abrir el Zoom y hablar un poco del contexto y de manera muy particular, gracias a ir de la mano de Elizabeth Sánchez, comprendí cómo la ruralidad encrudece cualquier condición de accesibilidad, ¿no? Más bien de inaccesibilidad. Lo vivimos aquí en la ciudad y hemos visto todos estos trabajos que hacen denuncias, que nos indignamos, pero esto se multiplica N veces cuando vemos las condiciones que hace un momento nos describía Elizabeth.
En todos estos momentos, bueno, hubo algunas situaciones donde no había una decisión clara, sí, nos quedábamos ante indicadores. Al final, aplaudo que haya llegado no solamente indicadores, sino estrategias y que pues sumando toda la experiencia que ella tiene, porque finalmente este es su área de especialidad, ¿no? La terapia, más la suma de los conocimientos que fueron sumándose a lo largo de la especialidad, me parece que nutrieron claramente este trabajo que hoy yo veo, insisto, completo y como un trabajo que además aporta muchísimo, pero refleja una realidad que nos duele y que porque nos duele preferimos no verla, ¿no? Y ella está ahí. Entonces yo felicito en ese sentido, Elizabeth, por la temática, por haber abordado un punto álgido, ¿no? Porque de repente le decía, todos estamos muy centrados en nuestros discursos, pero en la ciudad, ¿no? Que si la ciudad es inaccesible, que si los adultos mayores, que si los grupos LGTB, pero esta realidad no es la misma realidad que se vive, sobre todo en espacios que están tan vulnerados como la zona sur de nuestro estado, que es donde ella ubicó toda esta investigación. Entonces, felicidades, Elizabeth, finalmente has cumplido y me parece que has cumplido de una manera satisfactoria. Así de que sí, como hemos visto con la gran mayoría, no es el final, es el principio. Así de que a seguir adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora, gracias, Eli, y a cada uno de los comentarios que se presentaron en esta mañana, en esta tarde. Y bueno, pues es importante agradecer a los alumnos, a los tutores que formaron parte de cada trabajo, a los docentes que desde su trinchera, desde cada unidad académica estuvieron dando también herramientas para que el día de hoy los proyectos pues puedan verse de esta manera. Y seguimos con la presentación, con este evento final para cerrar con broche de oro este coloquio. De esta manera tenemos el privilegio de contar con la participación de una egresada distinguida de la especialidad, cuya trayectoria se ha enfocado en visibilizar